Hola, muy buenas tardes a todos, toda la audiencia. Hoy iniciamos nuestra primera charla de este evento maravilloso del Campus Party, versión digital 2020. Tenemos hoy en escena a Andrés Arévalo. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola Sandra, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes a todos. Qué bueno tenerlo por aquí. No, muchas gracias a Bueno, ustedes por la invitación. súper, súper bueno. Entonces, iniciemos. ¿Iniciamos? Sí, sí, Andrés. Andrés, Perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me puedes confirmar eso, por favor? bueno, ahí la estamos. ¿Ahí? Sí, ya la tenemos. Perfecto. Entonces, arranco cuando tú me digas. De una, pues quisiera hacerte una pequeña presentación, Andrés. Andrés Claro, Arévalo tiene más encantado. de 10 años. Andrés tiene más de 10 años de experiencia alrededor de las startups y transformación digital, desde escalar y vender su primera empresa a un grupo internacional, hasta más recientemente liderar los esfuerzos de planificación estratégica a nivel global en Cabify y el primer unicornio español. Qué chévere, qué bueno tenerte. Te cuento que soy muy usuaria de Cabify. Me encanta Muchas gracias, Cabify. Sandra. Sí, 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 bueno, sí. creo que nos enfocamos mucho en la parte de calidad y bueno, ahora somos uno de los players más importantes a nivel global. Qué chévere. Bueno, pues el escenario es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. De verdad, un placer poder compartir este Campus Party. Qué pena que haya tenido que ser en esta circunstancia, pero encantado de poder aportar con un granito de arena y bueno, a todo el mundo yo estoy ahora mismo en Madrid, pero a todo el mundo en Ecuador y en América Latina, pues mucho ánimo con el tema de la crisis y seguro salimos muy reforzados de esta. Entonces, bueno, antes que nada, pues la charla de hoy va enfocada en el tema de cómo, de escalabilidad, ¿no? Y es un término que me gusta mucho y a veces lo confundimos con crecer a toda costa y creo que esto realmente es lo que puede marcar la diferencia entre una empresa exitosa en el largo plazo y una empresa o un emprendimiento que puede fracasar. Entonces, quiero empezar con un ejemplo que me parece que es bastante didáctico y además divertido. Y bueno, aquí tenemos un tablero de ajedrez, ¿no? Un tablero de ajedrez tiene 64 cuadrados, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría si es que yo les digo que en el primer cuadrado les voy a dar un centavo y después de ese centavo se va a ir duplicando por cada uno de los 64 cuadrados, ¿no? Entonces vayamos viendo qué pasa. Obviamente en el primer cuadrado tengo el primer centavo que me dieron, en el segundo lo duplico, tengo 2, en el quinto ya tengo 16 centavos, en el décimo tengo $5, en el número 20 tengo ya un poco más de $5,000, entonces ya van viendo el ritmo que toma esto, en el 30 ya no son 5,000, sino más de 5 millones, y finalmente terminamos con este número que es prácticamente ilegible, ¿no? Y aquí es donde quiero entrar a hacer una comparación para que veamos la magnitud de esto que yo llamo pensamiento exponencial. Toda la riqueza a nivel mundial, es decir, el PIB de todos los países en su conjunto es de 142 trillions, ¿no? Es decir, 142 mil millones de dólares. Esa es toda la riqueza a nivel global. Si es que tomamos nuestro número del ejercicio que acabamos de hacer, estamos hablando de un número que, como ven, es bastante más grande, ¿no? Es 92,233 trillones. Esto
para ponerlo un poco en contexto, es 650 veces más grande, es decir, el número que sacamos de esos 92,000 y pico de trillones, es 650 veces más grande que toda la riqueza a nivel global, ¿no? Y este creo que es un poco un primer ejercicio como para ponernos en ese esquema de pensamiento exponencial y de entender realmente cómo funciona el efecto compuesto, cómo funciona la escalabilidad, ¿no? Aquí ya pasamos a un ejemplo que es un poco más bajado a negocio, ¿no? Y esto es una empresa que creo que es el mayor ejemplo de la historia a nivel de cómo escalar, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras versiones de la página de Amazon, ¿sí? Como ven, es algo bastante básico en HTML. Y Amazon logró hacer es decir, salió como empresa pública, hizo su IPO en 1997 y el precio de cada acción era $1.50, ¿no? Encontré esta foto también de su fundador que data de aproximadamente esas fechas, que es Jeff Bezos. Quiero que vean lo que es Amazon ahora mismo, ¿no? O sea, es decir, pasó de ser una página bastante básica, ¿no? Que vendía libros, a ser todo un ecosistema donde tenemos a Amazon Prime, tenemos a Fire TV, tenemos a Amazon Alexa, o sea, tenemos Amazon Web Services, o sea, tenemos realmente todo un ecosistema que básicamente ha escalado y es ahora una de las empresas más importantes a nivel global. En el 2020, el precio de la acción de Amazon está por encima de los $3,000. Y bueno, aquí también encontré una foto más reciente de su fundador y pueden ver también la diferencia, ¿no? Entonces ha sido una evolución en todo sentido. Este es justamente el chart del precio de la acción de Amazon desde que fue una empresa pública, ¿no? Entonces estamos hablando de acá, en mayo del 97, $1.50 a 3,042, uno de los precios más recientes. Esto significa que la tasa anual de crecimiento compuesto es de aproximadamente un poquito más del 39%, que recordemos, es tasa anual compuesta, ¿no? Entonces, aquí es donde entra nuevamente el tema de cómo generamos un valor exponencial y cómo nos metemos en ese mindset. Cuando tomamos ese valor ya no anualizado, sino total, nos encontramos con que el stock de Amazon o el precio de la acción básicamente ha crecido más de 200,000%, ¿no? O sea, es realmente una locura. Y bueno, como aquí también muchas veces se habla de las burbujas en las acciones y demás, pongo un gráfico del revenue de Amazon desde el 2004 hasta el 2019 para que vean cómo las ventas de Amazon o los ingresos han crecido o han ido acompañando este crecimiento exponencial también de las acciones. ¿Pero qué significa esto? Significa que Amazon pasó básicamente sus primeros 10 a 15 años construyendo un sistema, ¿sí? O un ecosistema que le permite escalar. Y realmente ha sido a partir del 2010, 2011, 2012 que realmente ha llegado a poder disfrutar del resultado de todo lo que construyó para justamente poder escalar, ¿no? Entonces, aquí es donde viene algo interesante, ¿no? Entonces, el mensaje es que la excelencia o la excelencia al escalar una empresa no es, o sea, es un maratón, no es una carrera de 100 metros, ¿no? Entonces hay que enfocarse y tener una visión también a largo plazo. Simplemente para terminar este ejemplo, porque estoy seguro que muchos de ustedes ya están haciendo los cálculos de cuánto podrían haber tenido si es que invertían en Amazon. Entonces, si invertían, por ejemplo, $1,000 en Amazon en 1997 y hubieran aguantado la burbuja del 2000 de todo el tema de tecnología, del Nasdaq, hubieran pasado a través de una de las peores crisis de la historia en el 2008-2009, aún así, y bueno, y tomando en cuenta también la reciente crisis del coronavirus, que ahora mismo estamos todavía viviendo, ahora mismo esos $1,000 serían un poco más de 2 millones de dólares, ¿no? Entonces, realmente es algo
Impresionante. Y aquí entro en un concepto, porque claro, hablábamos de escalabilidad y de cómo a veces lo confundimos con crecimiento, ¿no? Entonces aquí entra un concepto que es de la paradoja, el growth paradox o la paradoja de crecimiento, ¿no? Y es bastante sencillo. Es cuando yo tengo en una empresa, por ejemplo, 3 personas, se generan 3 líneas de comunicación, ¿no? Si yo tengo 4 personas, se generan 6. Si yo tengo 5, se generan 10. Pero claro, esto crece de manera exponencial cuando, por ejemplo, si tengo una empresa con 14 personas, ya se generan potencialmente 91 líneas de comunicación. Y el growth paradox se traduce en el problema del más, ¿no? Entonces, siempre como emprendedores creemos que a medida de que vamos creciendo y que tenemos más recursos económicos para contratar más gente, para comprar nuevos equipos, para montar nueva infraestructura, etcétera, sea cual sea el giro de nuestro negocio, pensamos que las cosas al tener más gente va a ser más sencillo, pero en realidad la paradoja es que no, que cada vez se vuelve más complicado. Y esto se da por muchos temas, ¿no? Entonces, primero, uno bastante obvio, la comunicación. Al generar tantas líneas de comunicación, eh, tenemos que crear procesos y demás que se vuelven muy complejos, ¿no? El tema del conocimiento y la cultura, o sea, cascadear una cultura organizacional, el conocimiento, procesos, etcétera, a una empresa de 1000 personas es mucho más complejo que cascadearla a una de 10. La toma de decisiones también, cuando yo soy una empresa de 5 personas, la toma de decisiones es relativamente fácil porque probablemente la toma 1 o 2 personas, pero si son 1000, ya hay muchas más personas involucradas, ¿no? La capacidad de liderazgo. Aquí es muy importante también entender que a mayor número de personas necesito gente que pueda liderar los squads o las divisiones que haya planteado, y buscar líderes es también un reto, ¿no? Las dinámicas de mercado. Si yo soy una empresa de 5 personas, es mucho más fácil responder a una dinámica de mercado puntual, a un competidor, etcétera. ¿Por qué? Porque tengo más flexibilidad. Si soy una empresa de 1000 personas, los procesos se vuelven más lentos y demás. Y finalmente, un tema bastante básico también de infraestructura, ¿no? Es decir, una oficina, por ejemplo, es mucho más fácil tener en una oficina 5 personas que en una oficina 1000 personas. Es mucho más fácil montar una infraestructura en la nube para 10 personas, por ejemplo, en Slack, que ahora está de moda, que montar una infraestructura para 1000, 2000 personas, ¿no? Entonces, este es un concepto el Growth Paradox es algo que nos permite introducir esta diferencia fundamental entre growth y escalar, ¿no? Entre crecimiento y escalar. Entonces, básicamente, growth lo que quiere decir es que yo invierto 10 y crezco 10, es decir, voy generando un crecimiento lineal. Cuando hablo de escalar, estoy hablando de un crecimiento exponencial, es decir, agrego 10, pero crezco 200. Ese es justamente el valor de escalar. Y en papel suena muy bonito, pero en realidad a nivel de ejecución es extremadamente complejo. Pero obviamente, antes de realmente poder escalar, o sea, tenemos que tener una matriz de crecimiento, ¿no? Es decir, es muy difícil escalar desde el momento cero. Y aquí viene un concepto importante que es el crecimiento activo y pasivo. Y cuando me refiero a crecimiento pasivo, me refiero a cuando yo dejo en piloto automático a mi negocio y este crece de manera orgánica. Pero como líderes, creo que tenemos tenemos que tomar la responsabilidad de inducir ese crecimiento, y eso es lo que es un crecimiento activo, ¿no? Entonces, esto es bastante sencillo. Aquí, por ejemplo, ¿cómo puedo crecer de manera activa? Creo nuevas variantes a mis productos o servicios, o de cajón creo un nuevo producto o un nuevo servicio, o me expando geográficamente, es decir, si yo opero solo en Ecuador o solo en Latinoamérica, puedo mirar a otros mercados también para expandir mi presencia. Pero claro, también esa es la parte fácil, ¿no? Pero también uno tiene que también tener en cuenta muchos factores a la hora de decidir, de tomar una decisión alrededor de cómo y cuándo crecer. La primera, el tema de suministro, ¿no? O sea, yo puedo tener una voluntad de crecer, pero si es que por cualquier razón soy una florícola, por ejemplo, tengo 10 hectáreas, que eso me genera X número de rosas, va a ser muy difícil crecer más allá de ese número de rosas porque tengo un espacio limitado, ¿no? Entonces tengo que tomar eso en consideración.
Y regreso a este punto porque eso aplica sobre todo a negocios físicos y negocios digitales. Eso se difumina un poco, ¿no? Entonces nos permite generar una matriz de crecimiento acelerada. Factores externos, obviamente todo el tema sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica, Ecuador especialmente, pues tiene muchos factores que influyen a nivel de político, socioeconómico, etcétera. Entonces, eso es algo fundamental para tomar en cuenta en las decisiones de cómo y cuándo tomo un camino de crecimiento. La visión de industria, este es un concepto interesante porque ya hablamos de no tomar decisiones como empresa, sino como colectivo, ¿no? Como industria. Un ejemplo de una industria que puede parecer muy tradicional, por ejemplo, la del vino aquí en España. Por ejemplo, los vinos de Rioja o de Rueda tenían muchísimos problemas hace varios años, varias décadas, donde estaban a punto de desaparecer. Lo que hicieron es, se reunieron y generaron una estrategia bastante sencilla de generar la denominación de origen, ¿no? Para darle cierto prestigio, exclusividad al producto, y eso es lo que les permitió, esa fue una iniciativa que les permitió no solo sobrevivir, sino crecer y escalar de manera sostenida en los últimos años, y ahora es un vino referente a nivel global. Y finalmente, obviamente esto es bastante intuitivo, la atracción de mis consumidores, ¿no? Es decir, yo tengo que acompañar esa atracción para justamente poder tener este crecimiento. Y esto aplica a cualquier industria, ¿no? Desde un restaurante hasta un negocio en e-commerce. Si es que yo veo que, oye, estoy generando muchísimos pedidos, que mi restaurante está siempre lleno, o sea, tengo que obviamente pensar en un proceso de expansión que me permita crecer. Entonces, esto es crecimiento activo, ¿no? Pero también algo fundamental es el liderazgo, ¿no? Entonces, los líderes, los emprendedores necesitan tener este mindset, ¿no? Que empieza por tener un mindset abierto, es decir, ser open-minded, explorar y estar alerta a todas las oportunidades de crecimiento que se puedan generar, no tener miedo a pedir ayuda, es decir, siempre ideas frescas o ideas de terceros nos pueden enriquecer, y esto aplica para contratar servicios de terceros o simplemente establecer puntos de comunicación con otros líderes para intercambiar ideas. Trabajo en equipo, ¿no? Esta no es la decisión de crecimiento o de escalabilidad no es una decisión solamente del líder. Esto tiene que ser un trabajo que tiene que cascadear a nivel organizacional. No sirve de nada que el líder tenga este mindset si es que el resto de la empresa no está siguiendo. Y finalmente, humildad, ¿no? Porque a veces cuando un negocio crece de manera acelerada o llega a un cierto nivel, pensamos que esa es la manera de hacer las cosas y nos quedamos ahí, ¿no? Y muchas veces lo que nos llevó de 0 a 100 no necesariamente es lo mismo que nos va a llevar de 1000 a 1 millón. Entonces, esa humildad es importante siempre mantenerla. Y aquí un ejemplo justamente sobre este último punto, ¿no? Y es una estadística que a mí me llama mucho la atención, y es que todas las empresas del Fortune 500 en 1955, es decir, de las 500 empresas más importantes o más grandes del mundo a nivel de revenue, solo el 12% sigue existiendo hoy en día. Es decir, en poco más de 50 años, el 88% de esas empresas han desaparecido, ¿no? Y aquí tengo algunos casos bastante icónicos, ¿no? Entonces tenemos a Kodak, que probablemente muchos de ustedes conocen si es que nacieron antes de los 2000, Blockbuster, que es tal vez un caso un poco más reciente y que demuestra la diferencia. Por ejemplo, Blockbuster fue totalmente opacado por Netflix, ¿no? Y ese es un perfecto ejemplo de growth versus, o de crecimiento versus escalabilidad. Porque para crecer, Blockbuster tenía que poner físicamente una nueva tienda. Para crecer, Netflix no tiene que hacer nada porque tiene una infraestructura global en la nube que básicamente le da igual tener 1 o 2.000 millones de personas en su plataforma, ¿no? Entonces, ahí es donde viene también el concepto de que estamos ante una oportunidad única, o sea, una oportunidad en una generación de crear empresa, de emprender, sobre todo con todas las herramientas digitales que tenemos. Y un último caso que está un poco en el medio es Nokia, ¿no? Nokia tenía el 50% de
de los handsets, de los teléfonos antes del 2007, cuando llegó el iPhone, y casi desaparecen. Y lo que hicieron fue reinventarse, estuvieron a punto de quebrar en el 2012 y se reinventaron y ahora, bueno, proveen servicios de infraestructura y telecomunicaciones más a nivel B2B y sobreviven. Es decir, se tuvieron que reinventar, ¿no? Pero esto nos da una idea un poco del mindset del cual estamos hablando. Pero ¿cómo pasamos de este concepto de growth, o sea, de crecimiento a escalabilidad, ¿no? Entonces tenemos que pensar primero de manera sostenible, es decir, el crecimiento tiene que ser sostenible, no puedo crecer gastando más de lo que ingreso. Ese es un punto básico, ¿no? La planificación es fundamental, ¿por qué? Porque para escalar necesito procesos y sistemas y eso es muy difícil de generar de manera espontánea, ¿no? O sea, necesita una cierta planificación. Necesita ser inclusiva, y esto ya lo hablamos antes, esto no es un tema donde solo el top management dice, oye, vamos a implementar procesos de escalabilidad, sino realmente tiene que cascadear a nivel organizacional. Y tal vez el punto más importante es la medición, es decir, todo lo que haga tiene que ser medible para que yo pueda marcar un benchmark o pueda marcar una base sobre la cual tomo decisiones. A la final, todas las empresas que han logrado escalar son organizaciones que ponen los datos en el centro de sus decisiones y eso es fundamental para lograr escalar. Entonces aquí básicamente escalar es un proceso donde nos movemos hacia sistemas de crecimiento sostenible. O sea, escalabilidad es igual a crecimiento sostenible, pero para tener crecimiento sostenible necesito establecer sistemas y procesos. Aquí entra otro concepto que me gusta mucho, que es el del efecto de red, ¿no? Network effect. Y bueno, aquí tengo algunos ejemplos de empresas que se apalancan en este network effect justamente para poder escalar. Escalabilidad y efecto de red creo que son dos conceptos que están muy, muy ligados. ¿Pero qué quiere decir efecto de red? Efecto de red es básicamente es un término que define que a medida de que un servicio, o sea, más bien que un servicio se vuelve más valioso a medida de que genera más usuarios alrededor de este servicio, ¿no? Entonces, en el caso de Cabify, si tengo más conductores, el servicio se vuelve más valioso para los pasajeros. Y si tengo más pasajeros, el servicio se vuelve más valioso para los conductores. En Globo pasa lo mismo, en Facebook pasa lo mismo, porque a mayor, si todos mis amigos están conectados en Facebook, no me voy a querer ir a otra red social, porque esa red me aporta valor, ¿no? Lo mismo en TikTok, Apple, que está construyendo todo un ecosistema alrededor de sus plataformas de iOS, de sus plataformas con el iPhone, el Apple Watch y demás. Movistar, que si es que yo tengo Movistar y puedo llamar gratis a otra gente que tiene Movistar, no voy a querer cambiarme a otro operador porque sé que la mayoría de mis contactos están en esa red, ¿no? Entonces, básicamente aquí es mientras más uso hay de estas plataformas, sí, es un círculo virtuoso, ¿no? Mientras más uso hay de cualquiera de estas plataformas, mayor es el valor de este network, ¿no? Y aquí podemos ver un gráfico muy sencillo donde podemos ver el valor que genera o la utilidad que genera a medida de que yo crezco en usuarios de mi red. La utilidad, un usuario genera una utilidad cada vez mayor y eso obviamente influye mucho a nivel de escalabilidad. ¿Por qué? Porque genera además una barrera. Es por eso que es tan difícil entrar en un negocio de telecomunicaciones, por ejemplo, porque tendría que invertir demasiado dinero para poder romper esa barrera del network effect para, por ejemplo, en Ecuador, quitar el duopolio que tienen Claro y Movistar. Entonces, esto es un tema importante que no solo nos permite escalar, sino también protegernos de factores externos, ¿no? Y el network effect puede tener muchas variables de valor, ¿no? Y aquí aquí tengo algunos ejemplos, pero el tema de conexión. Entonces, esto ya lo mencionamos antes, pero en servicios como WhatsApp o Tinder, por ejemplo, a mayor cantidad de usuarios, mayor es el valor para toda la red, ¿no?
a nivel de contenido, a mayor cantidad de contenido, por ejemplo, en plataformas como YouTube, si es que cada vez hay más casas de renta en Airbnb, eso genera valor para toda la comunidad, tanto para la gente que quiera alquilar su departamento como para la gente que efectivamente la alquila, ¿no? Y también me permite generar círculos de influencia, sobre todo a nivel de redes sociales, ¿no? Entonces, tenemos en Twitter o en Twitter, Instagram, a los líderes de opinión que también aportan valor a ese network particular, o en el caso, por ejemplo, de Amazon, que no necesariamente es una red social, pero que tiene los productos mejor valorados, que también pueden generar esa influencia positiva, ¿no? Porque sé que como usuario, comprar en Amazon los productos mejor valorados me genera confianza. Entonces, un poco para ir recapitulando, ¿no? ¿Cómo pasamos de ser una startup a una scale-up? Y después pasar ya a ser una empresa, una corporación multinacional, ¿no? Entonces, necesitamos distintos perfiles para cada una de estas etapas. Entonces, tenemos la etapa 0, donde aquí básicamente es el emprendedor nato, ¿no? El visionario, el vendedor, el que va a levantar el capital, el que tiene la idea, el que empuja, ¿no? El visionario creo que es la mejor manera de mapear este perfil, ¿no? Después tenemos el siguiente paso, que es donde ya aquí necesitamos alguien que tome más riesgos, ¿no? Que empiece a establecer los primeros procesos y sobre todo que hackee el crecimiento, es decir, que empiece a generar un crecimiento acelerado. Y después paso ya al sistema necesito ya no un hacker, sino un scaler, es decir, alguien que me ayude a automatizar los sistemas, alguien que me ayude a manejar la gente. Entonces ya estamos hablando no de un hacker, sino de un manager, de una persona un poco más, o personas un poco más estructuradas. Y finalmente, una vez que ya escalo, lo que necesito es una cultura positiva de PR, ¿no? Es decir, que perdón la palabra, pero que no la caguemos, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo donde una empresa como Uber, por ejemplo, casi pierde todo lo que construyó durante años por el comportamiento un poco errático de sus líderes y una cultura que muchos consideraban tóxica, ¿no? Que ahora yo creo que le han dado la vuelta de manera positiva. Entonces, básicamente, ¿qué nos quiere decir esto? Que el crecimiento nos va a llevar de 1 a 1000 consumidores o clientes, pero la escalabilidad es lo que necesitamos si queremos pasar de 1000 a 1.000.000. Y por eso este concepto de escalabilidad es tan importante, ¿no? Y aquí simplemente para finalizar, algunas palabras o algunas frases de gente que realmente admiro muchísimo. Brian Chesky es del Airbnb, es el CEO de Airbnb, y él lo que dice es, a veces para que una empresa escale, necesitamos hacer cosas que no escalen, ¿no? Y esto se refiere a un episodio que él tuvo en el 2009, cuando su empresa perdía muchísimo dinero, todavía no eran nada conocidos, y lo que él hizo es, tenían el servicio montado en Nueva York, fue a Nueva York y con los 20 clientes que tenía, se entrevistó uno a uno para entender, para sacar insights, para entender los problemas y demás. Eso es un proceso que no escala, pero esos insights fueron los que le permitieron construir después la plataforma que ahora todos conocemos, ¿no? Entonces, a veces para el concepto de que a veces para escalar necesitamos hacer cosas que no escalen es muy interesante, ¿no? Y lo otro es, aquí el fundador de LinkedIn, que es Reid Hoffman, él básicamente lo que nos dice es que tenemos que empezar pequeño, ¿no? Es decir, no podemos pensar desde cero en escalabilidad, porque no podemos pensar en escalabilidad si tengo 10 clientes. Pienso en escalabilidad cuando empiezo a tener 1 millón, 10 millones, 100 millones de usuarios o de clientes, ¿no? Entonces, no está mal pensar en pequeño para poder ir construyendo mi base. Y finalmente, este es un visionario totalmente contrario a esto, que también me parece que es un punto de vista muy interesante, y es Elon Musk, ¿no? El fundador de Tesla. Y él lo que dice es que el moat en inglés, que realmente no tiene el economic moat, o el blindaje económico, que sería la traducción más exacta, básicamente no sirve de nada. Y cuando hablamos de moat, lo podemos equiparar a lo que decíamos del network effect. Y él lo que dice es, está bien tener
decir, este blindaje económico, pero realmente lo único que va a determinar el éxito a largo plazo, y estoy de acuerdo en eso, es la capacidad de innovación. Entonces, no solo tenemos que pensar en un concepto de escalabilidad per se, que básicamente es un tema de automatización de procesos, de pensamiento exponencial, si es que ese no va acompañado de un proceso de innovación constante, ¿no? Y eso es realmente lo que nos puede hacer marcar la diferencia entre ser una raza de emprendedores ultra competitivos y que pueden ir y competir de tú a tú desde Latinoamérica con estos monstruos del mundo. Y es eso. Es eso un poco lo que les quería comentar. Creo que estamos justísimos de tiempo, pero encantado para, si tienen recibir, si tienen preguntas. Bien, Andrés. Bueno, pues estamos aquí revisando las redes sociales, la emisión en directo, que estamos en YouTube en estos momentos. Y no, hasta el momento no hay ninguna pregunta, pero qué excelente todo lo que nos aportas, sobre todo en esas últimas reflexiones, ¿no? Para escalar hay que venir de una escalabilidad muy, pues como muy acertada, y más en estos tiempos de pandemia, ¿no? Donde así, según las empresas que nos mostraban que se habían cerrado porque por la dinámica del mercado, con lo de esta pandemia, muchas compañías se han venido cerrando, pero ya ha sido por fuerza mayor y por si no tienen una mente de transformación digital, mueren. Y eso es lo que es el mensaje. Tienes el micrófono apagado. Perdón, totalmente, ¿no? Creo que esta pandemia ha acelerado, ¿no? El CEO de Microsoft decía hace poco que estos 3 meses, y esto lo dijo en junio, ¿no? Entonces, marzo, abril, mayo, o sea, él lo tomaba como el último trimestre, había sido el equivalente de 2 años de transformación digital según su visión, ¿no? Entonces, realmente creo que ha sido un tema donde, como decía, creo que tenemos una oportunidad única a nivel generacional para aprovechar las herramientas y el potencial de escalabilidad que nos dan las herramientas digitales, ¿no? Justamente lo que tú mencionas a nivel de transformación. Ya no solo hablaría de transformación digital, sino de aceleración digital, ¿no? O sea, una empresa que ahora mismo no esté pensando en eso va a tener las cosas muy difíciles de aquí a los próximos meses y años. Así es, Andrés. ¿Cómo dijiste? Discúlpame. ¿Lo repites? Aceleración digital más que transformación digital. Perfecto, Sí. qué buen término. Bueno, Andrés, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Un Gracias gusto a ustedes. Igual, adiós. Mucha suerte. Iniciando, que estés muy bien. Bueno, chao. Chao, Gracias, chao. chao.